Joaquín, las veces que llegás a Neuquén, por lo general, no solamente se genera mucha expectativa, sino que traes a esta ciudad y a esta provincia temas que llevan determinados grados de polémica. En este caso es cómo intervenir en la realidad y no decaer en el intento. Sí. Una realidad que es compleja. Bien, hay muchas diferencias, vos que viajás por todos lados, lo que podría ser Neuquén, Buenos Aires, el resto del país, con los conflictos que se están dando. La mala noticia es que sí, o sea que hay conflictos en todos lados, pero inclusive supera lo que sería la propia Argentina. Yo trabajo bastante en Brasil, en México y algunas cosas en África, y curiosamente, aún con culturas tan diferentes, hay una problemática muy similar, desde lo que serían las relaciones con los padres, al conflicto social, o sea que tenemos un panorama bastante globalizado de los problemas. Ahora, eso por un lado es una mala noticia. La buena noticia es que no nos tenemos que poner en víctimas de lo que nos pasa. Ahora, el tipo de conflicto que se da en esta provincia o en este país, ¿se da también en otros lugares el modo de abordar el conflicto, la lucha, por ejemplo, entre los sectores que pugnan por vindicar algún derecho? ¿Es similar en todos lados? No, ahí creo que sí hay una gran diferencia. Casi es un tema de personalidad del país. Brasil es un país muy concentrado en una problemática más que de protesta, de mejora. O sea que eventualmente las protestas tienen siempre no una mejora indiscriminada, algo que fue pensado. Y no es una protesta invasiva. O sea, en Brasil no se invade por ahí el territorio de los otros en cuanto a lo cotidiano, ¿no? Que sea el tránsito, etc. Tienen esta forma de encarar la protesta mucho más enfocado en los lugares donde hay motivo para esa protesta. En una escuela, dentro de un ministerio, o sea, en ese sentido se focaliza. Y a su vez se unifican, no con parcialidades. O sea, nosotros tenemos una costumbre desafortunadamente instalada, de que hay como cosas que son particulares de cada sector, en lugar de integrarse en problemáticas que son por ahí superadoras del propio problema. Y por otro lado veo que las convocatorias individuales siguen siendo pequeñas en función del conflicto que generan. O sea, me acuerdo que una vez un sociólogo dijo, 3.000 personas tienen autoridad para parar una ruta, 300 personas no. Como queriendo decir que la magnitud de la protesta tenía sentido en tanto en cuanto era una convocatoria importante. Por ahí hay la diferencia entre lo que vendría a ser a lo mejor una pueblada, como se ha dado, ¿no es cierto?, acá en Neuquén. Bueno, en el 97 se frenó la ley federal, pero eran 50.000 personas en la ruta. Digamos que me da la impresión como que hay distintos grados de protesta, de que a lo mejor las intenciones y las motivaciones de las personas y de los sectores cambia brutalmente cuando a lo mejor el objetivo es un bien común y no un sectorial. Yo no sé si vos a mí me llama la atención esto de Brasil, de que buscan distintos, digamos, apuntan hacia un bien general y no hacia la protesta en sí y generar dificultades entre los mismos sectores, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Sí, por ejemplo, la protesta tiende a focalizarse en el mismo lugar donde se plantea el problema. Por ejemplo, dentro de una fábrica, inclusive dentro de las escuelas, tienden a hacerlo en la misma escuela la protesta. Y es una propuesta, llamémoslo a la japonesa. Damos las horas de clase, pero a su vez renunciamos a ciertos protocolos en ese periodo, que sea, no se producen, no se hacen notas ni se evalúa, pero se tratan de ver cosas extracurriculares. O sea, que pueden ser desde sociales, digamos, bajadas
de conceptos que normalmente en la escuela no están. Se trabaja mucho en grupo operativo, en los hospitales sucede un poco lo mismo. No hacer un paro en un hospital que tiene 2 enfermos graves es una complejidad, pero la complejidad no es para la institución, sino para el enfermo. O sea que hay que buscar nuevas formas de protesta, y la protesta es indiscutible un recurso. Creo que tenemos que dar un salto cualitativo en cuanto a cómo se hace la protesta. La Pueblada de Neuquén es un ejemplo de unión en función de inclusive la cantidad que genera. En Buenos Aires fueron los cacerolazos, o sea, espontáneamente la gente se fue sumando y generó, llenaron la Plaza de Mayo, pero venían caminando desde Flores o desde la provincia. Y eso fue espontáneo, ni siquiera se juiciaba mucho en esa época, ni existía las redes sociales como están desarrolladas hoy, que también es un sistema para protestar. Si bien esto ya lo hemos hablado, que el conflicto forma parte de la vida, ¿no? Pero me da la sensación como que pasó ya a un estado permanente casi dramático, porque hay violencia. Siempre en todo conflicto se genera mucha violencia. Acá en esta provincia al menos es muy característico. Y lo que genera automáticamente como acción y reacción dialéctica genera una resistencia y enfrentamientos de tal magnitud que difícilmente subsane heridas en el corto plazo. Acá hay heridas muy profundas motivadas por conflictos sectoriales, ¿no? Entonces el factor es como que está naturalizado ya el modo de abordar el conflicto. O sea, ¿qué opinión te merece eso? Bueno, primero buscando la analogía con el tema de la herida, hay heridas profundas que efectivamente requieren un tiempo largo. Ahora, esa curación no se llega a esa curación si yo todavía vivo pensando en el momento en el cual me hirieron. O sea, si yo no soy capaz de ver cómo se va cicatrizando, no tomo la medicación y me concentro en la herida original, lo que voy a hacer es seguir enfermo. O sea, esa es una actitud que tiene que ver con el proyecto. Yo me conecto con el proyecto y evoluciono. Me conecto con la cosa estática que fue en un determinado momento y me congelo en eso. Veo el mundo a partir de ese lugar que congelé. Es como que entonces se ha naturalizado, hay como una alienación general que atraviesa a grandes sectores de la sociedad, en los cuales es como una trampa así espiral y no, ¿cuál sería por ahí el modo de poder trabajar, ¿no? De poder comenzar a modificar estos hábitos y conductas que generan tanto daño, tanto para quienes lo ocasionan, como para quienes se perjudican, ¿no? Porque no es que alguien quede salvado en esta situación. Tanto quien genera el conflicto como quien lo padece, por decir así, están entrampados. Es como que son funcionales. Correcto, no son en realidad un par dialéctico, no, sino que son un dilema. Los dilemas no se resuelven, no tiene, desde el punto de vista matemático y filosófico, el dilema es algo que no tiene solución, a menos que ese dilema se convierta en un problema. Los problemas se pueden abordar, pero las situaciones de dilema entre dos posturas hacen que esas posturas sean inmodificables. El concepto de la mediación, que es un concepto relativamente contemporáneo, establece como primer medida es que las dos personas en litigio pierden algo. Es imposible mediar si no se existe la asunción de que algo se va a perder en esa negociación. Bueno, acá se enfrentan las partes en la negociación y ninguno quiere perder. Por eso es un dilema. Joaquín, bienvenido y gracias por la atención. No, muchísimas gracias. Además, me gustó una cosa que me dijo un nacido y criado en Neuquén, que este es el país interior, ¿no? En lugar de hablar del interior, este es el país interior. Así que muchas gracias a ustedes.